primera leyenda es la de Gabriel Lira. Gabriel Lira, el cementerio, por su geografía, se presta mucho para que muchas personas busquen un lugar apropiado para tomar la peor de las decisiones, quitarse la vida. Hemos visto durante la existencia del cementerio muchos casos de eso, incluso algunos antiguos traumáticos. Tú debes recordar que antes, junto al cementerio, estaban las canteras del Cerro Blanco, donde hacían explosiones y producían piedras para las construcciones. Cuentan los antiguos que hubo un caso de una persona que se puso dinamita en el cinturón y se colgó como una forma quizás de asegurarse de su muerte y de que, porque todos tenían temor de quedar vivos. El temor de quedar vivo y el trauma del proceso al paso de la muerte. Entonces, para asegurarse, este hombre se puso dinamita y se colgó. Entonces, lo que encontraron, quienes encontraron el hallazgo, fue de esta parte hacia arriba, el tronco. Y el resto... Macabro. Entonces, y así muchos suicidios han ocurrido en el cementerio. ¿Y el de Gabriel Lira por qué es tan particular? Es particular porque la gente, las cuidadoras, tú sabes que las cuidadoras son personas que van heredando su generación, su función de generación en generación. ¿Ya? Es decir, el oficio más antiguo que hay en el cementerio. Entonces, ellas cuentan que muchas de sus ancestros vieron a este hombre recorrer el cementerio, visitar la tumba de su mujer que estaba ahí, principalmente que él lo llevaba al cementerio, llorar frente a la tumba. Lo vieron semanas, durante mucho tiempo era como un habitante habitual. Ellas estaban acostumbradas, claro, ellas lo saben porque ellas acuden con el agua, ayudan a las personas que van a, digamos, a cambiar el agua a las flores. Exactamente. Sí. Entonces, de pronto, me parece que hasta salió en la tele, porque esto no fue tan antiguo, esto fue en 1980 y tanto, por ahí, donde se encuentra el cuerpo de este hombre, el cuerpo en el subterráneo. Y de ahí comienza a hilarse esta información, esta cadena de información, que, digámoslo, a veces se produce también que alguien le agrega un poquito más, un poquito menos, porque esto es como el juego del teléfono. Uno le cuenta esto, yo le cuento esto otro, y se va produciendo a veces una distorsión de las historias. La tarea de uno es recopilar la mayor cantidad de información para poder hilar lo más cercano a la realidad la historia. Entonces, se dice que en un acto desesperado, efectivamente llega con la intención de quitarse la vida porque no encontró una cuerda por ahí y la amarra en unas barandas, luego al cuello, y se lanza hacia el subterráneo. Algunos dicen que fue tan fuerte el salto y el tirón que su cuello se desgarró. Entonces, dicen que el cuerpo fue encontrado separado digamos. Entonces, como cayó en el subterráneo, evidentemente en el día nadie lo vio, hasta el día siguiente la ronda la ronda de la mañana, de la noche, claro, descubrió el hallazgo. Entonces, eso fue un caso que impactó bastante, primero por el estado en que se encuentra y segundo por la historia, porque resulta que después de eso muchas personas comenzaban a dejar denuncias en la puerta de que se sentían acosadas por una figura de un hombre en este pabellón que parecía ser algún psicópata, alguna persona, no sé, un acosador quizás. Entonces ponían la denuncia en las puertas. Lo extraño de todo esto es que el relato de personas que no se conocían entre sí coincidían en la descripción. Que si bien es cierto era algo vaga, porque era un hombre alto, de abrigo, de sombrero, pero con esos detalles, que personas distintas digan lo mismo, entonces ya causa curiosidad. Y lo peor, lo más que impresionó es que cuando algunas cuidadoras del sector comenzaron a relatar de que efectivamente estaba la presencia de esta persona, porque hasta ese momento se hablaba de una persona, de esta persona, y que incluso hay una cuidadora que me dijo que ella había escuchado que la llamaba por su nombre. Entonces, esta persona como que la llamaba por su nombre. La llamaba por su nombre. Claro. Pero lo veían así. ¿Y tú crees que de verdad, porque tú estás en el cementerio, te das vuelta, y a mí también me ha pasado conversar con las cuidadoras de los cementerios, que encuentro súper interesante, tú te has ido convenciendo de que efectivamente penan, de que hay como espíritus dando vuelta, o es una sugestión de uno porque finalmente está ahí en un lugar donde hay mucha gente que ha muerto, que está ahí, claro, mucha pena. Mucha pena. Exacto. Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas. Fenómenos
físicos que ocurren, ¿cierto? Que la gente a veces confunde con otros fenómenos energéticos también. Mira, de físico, hablemos por ejemplo de fuegos fatuos. Cuando, en los patios de tierra, cuando el gas de la descomposición toma contacto con el oxígeno. ¿Qué pasa ahí? Se producen especies de flamas. El De fuego flamas que son fatuo. casi ¿Tú lo has son visto? imperceptibles. Alguna vez nos tocó en un tour en los patios de tierra, en una fotografía, porque para la vista es casi imperceptible, pero a veces las fotografías, etcétera, denotan esto. Y al ver un vapor, tú puedes formar la figura que tu mente quiera. Lo mismo que en las nubes. Como con las sombras, en las nubes. Y eso llama también a... Pero tú que has trabajado toda la vida, mucho tiempo ahí, ¿has visto alguna vez un fantasma? Ahí voy. ¿Has sentido Entonces, algo? claro, he sentido. Entonces hay otro fenómeno que son las efluvias o efluvios, que son las energías negativas que deja la gente en los funerales. En los espacios cerrados, estos permanecen más tiempo. La gente llega con pena, con angustia, en algunos casos, dependiendo de la causa de muerte, con rabia, incluso con odio cuando se trata de una muerte brusca, una muerte provocada por terceros. Entonces, toda esa energía, que también se siente mucho en los hospitales, se queda en los espacios. Entonces la gente que entra a ese espacio, si eres más sensible y te contamina, vas a sentir presión en el pecho, pies cansados, ganas de llorar, angustias, jaquecas y en algunos casos incluso desmayos. ¿Usted lo sintió? Hemos sentido, sí, distinto un espacio de un día a otro. Tú a veces entras, por ejemplo, a un pabellón y está tranquilo, está calmado, pero cuando tú entras en otra oportunidad, sientes mucho más pesado. Y coincide siempre con que hay coronas que denotan de un recién Cristian, sepultado. Quiero preguntarte porque cuando veían estas imágenes, este espíritu, ¿verdad? ¿Este les hablaba? No. ¿Le hacía alguna seña? ¿Los perseguía a las personas para comunicarse quizás con ellos, para pedir ayuda? Yo creo que eso es lo que más angustiaba, porque si tú le ves a una persona y te pide algo, te pregunta la hora, o etcétera, tú encuentras un objetivo, un fin de que la persona esté o se haya acercado a ti. Exacto. Pero cuando una persona se acerca, te mira de lejos, después te mueves hacia allá, la ves de nuevo mirándote, te ve, entonces ya... Pero las descripciones que hacían esas personas que habían visto a Gabriel Lira, ¿veían una sombra, un espectro, o veían realmente a una persona? Parece que así? lo definían como una Claro. persona. Más Eso que es lo que una me llama sombra, la era una atención. persona, la describían Tal como un cual, abrigo, como uno. sombrero. Ahora... ¿Y a cualquier hora del día o esto ocurría en la noche? No, en el día, porque en la noche hay muy pocas personas en el cementerio, solamente los guardias. Ahora, ¿en qué uno se afirma para poder darle cierta credibilidad a esto? En la teoría de que cuando hay una muerte brusca, el alma tiende a seguir haciendo lo que hacía en vida, como no aceptando su nuevo estado, Claro. o como no cumpliendo esa karma que estaba establecida, entonces queda en esta dimensión un tiempo haciendo lo que habituaba.